En la parte D tenemos más ejemplos todavía de aplicaciones de el teorema de transporte de Reynolds a cantidad de movimientos, porque entiendo que este es un tema nuevo para ustedes y por eso hay muchos ejemplos. Vamos a discutir un ejemplo en donde lo que se pretende es analizar la naturaleza vectorial de la ecuación y tener en cuenta más detalladamente estos que expliqué anteriormente de cuándo considerar el diagrama de cuerpo libre y cuándo considerar el volumen de control. Recuerden siempre de que lo que se pretende es, si yo tengo que resolver un problema mecánico respecto de este caso, que es una tubería en donde hay un fluido que está fluyendo hacia afuera y hay un codo acá, debido a que el fluido cambia su cantidad de movimiento, va a haber nuevos esfuerzos fluidodinámicos. Pero acá también hay esfuerzos mecánicos debido al peso del codo, por ejemplo. Y si me están requiriendo diseñar esta soldadura, tengo que tener en cuenta todo. Entonces acá el problema se parte en dos y lo que hay que tener claro es qué es lo hidrodinámico y qué es lo mecánico. Entonces, el objetivo de este ejercicio, aparte del análisis de la naturaleza vectorial de esta ecuación, es ver cómo hago esa discriminación que acabo de enumerar. Entonces acá tienen el codo de 90 grados, de acero al carbono, tiene un peso, el codo, con un diámetro interior dato, y está soldado aquí. Entonces el flujo volumétrico es un dato y se requiere conocer la fuerza que soportará la soldadura para poder diseñar el cordón de soldadura necesario para que esto funcione. Entonces, al plantear la solución, tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre si yo fuera mecánico. Entonces tendría que conocer las condiciones en las que está ese codo para poder plantear el diagrama de equilibrio del codo desde el punto de vista de la estática que ustedes ya conocían. Entonces hay que ver qué fuerzas intervienen. Entonces en este caso hay fuerzas hidrodinámicas que son las que hay que tratar de determinar primero. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación del teorema de transporte de Reynolds, la conservación de cantidad de movimiento, a un volumen de control que vamos a definir para determinar la fuerza hidrodinámica que se ejercen sobre el codo. Por lo tanto, tengo que identificar reacciones, que son las fuerzas para el fluido, convertirlas a acciones, que son las fuerzas dinámicas sobre el codo, y eso es lo que me va a servir después para formular el diagrama de cuerpo libre. Vamos a determinar ahora, una vez que yo defina mi volumen de control, que sería este, el problema que implica calcular todas las fuerzas que están actuando sobre este volumen de control. Entonces, acá vemos que tenemos dos manómetros que están midiendo presiones relativas. La G es de Gauss, Gauge en inglés, y vemos que hay un flujo que está entrando en esta dirección y sale en esta otra dirección. Por lo tanto, la primera pregunta que me tengo que responder es: ¿hay variación de cantidad de movimiento? Pues sí, porque por más que se está conservando el caudal y la sección no cambia, el vector velocidad está cambiando de dirección. Entonces, acá, si yo defino mi diagrama de hipótesis, el régimen es estacionario porque el caudal no varía en el tiempo, el flujo es incompresible porque es un fluido líquido, en este caso es agua, el flujo es unidimensional, lo que significa que no estoy considerando variaciones de velocidad en la entrada o variaciones de velocidad en la salida en función de que tenga un perfil de velocidad. Hay un único valor de velocidad tanto en la entrada como en la salida. Y en este caso es el mismo porque recuerden que se tiene que conservar masa y las secciones no han cambiado. Lo que ha cambiado es la dirección del vector velocidad. Finalmente, el volumen de control es fijo. Entonces, con esto yo lo que tengo es que determinar qué fuerzas tengo actuando ahora. Entonces, si recuerdan el problema de la tobera y yo tomo el volumen de control por afuera de la pared, no hay problema porque al haber dicho que el flujo es unidimensional y ideal, porque no hay perfil de velocidad, las fuerzas viscosas no las estoy teniendo en cuenta. Entonces, que yo ponga el volumen de control por adentro o por afuera es lo mismo.
Entonces, como el codo está sometido a la presión atmosférica aquí afuera, aquí, y el chorro está saliendo a presión atmosférica, esta presión que está acá la tomo como referencia para no integrar sobre todo el codo la fuerza debida a presión, solo quedándome una presión relativa acá en la entrada, que es la única que voy a tener en cuenta. Recuerden que esto lo indique también, se va a explicar luego, que acá hay una presión diferente a la que hay acá porque el fluido va teniendo, al avanzar, pérdida de energía que se traducen en diferencias de presión. Esto lo vamos a explicar después cuando estudiemos la ecuación de Bernoulli. Entonces, por ahora, tengan en cuenta que estas presiones son diferentes. Entonces, ya hemos identificado fuerzas superficiales, que son las de presión. Ahora, la otra fuerza superficial, que es la que tengo, es la reacción pared-fluido, que es la que yo quiero determinar, que es la reacción acá en el codo, de una manera similar a lo que hicimos con el grifo, que era la reacción sobre la vida del grifo. Y la que tengo que tener en cuenta ahora es el peso de la masa que está en ese instante en el volumen de control, que es el agua que está en el codo. Entonces, con esto, yo lo que hago es identificado todas las fuerzas fluidodinámicas que aparecían en el volumen de control. Entonces, si yo tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, recuerden que cuando estudio el volumen de control, lo que tengo son reacciones. Pero acá, para hacer el diagrama de cuerpo libre, lo que necesito son las acciones del fluido. Entonces, si yo planteara de entrada el diagrama de cuerpo libre, lo que tengo es las dos componentes en X y en Y de las reacciones que me interesan determinar en el cordón de soldadura, el peso del codo, la fuerza de gravedad sobre el agua, que sería el peso del agua, que ya dije que la voy a tener en cuenta en el cálculo hidrodinámico para no tenerla en cuenta para no ponerla dos veces en el cálculo. Entonces ya va a ser parte de la hidrodinámica esa fuerza. Entonces, lo que me queda es tratar de determinar las acciones que hace el fluido en las direcciones X y Y sobre el codo. Entonces, voy a determinar acciones a partir de haber determinado reacciones sobre el volumen de control. Y finalmente voy a calcular las reacciones que voy a tener en la brida. Entonces, la discusión de quién tiene en cuenta el peso del agua es el cálculo fluido en donde se va a tener en cuenta. Entonces, con esto hemos identificado en el diagrama de cuerpo libre toda la fuerza necesaria. Entonces, lo que me queda determinar es, a partir de plantear el volumen de control y resolver la variación de cantidad de movimiento mediante el teorema de transporte de Reynolds, qué signo tienen estas dos componentes y qué valor. Entonces, eso es lo que se va a hacer a continuación. Voy a aplicar el teorema de transporte de Reynolds con esa hipótesis que ya discutimos en la transparencia anterior. Entonces, el flujo estacionario, el flujo unidimensional, tengo una entrada y una salida. Entonces, en X, el teorema de cantidad de movimiento, utilizando el teorema de transporte de Reynolds, me queda así, y la conservación de cantidad de movimiento en Y me queda así. Noten que esto es flujo de cantidad de movimiento, no de flujo másico. Entonces, en mi volumen de control, analicemos este término y tengo solo fuerza de presión en Y en la entrada. No hay fuerza de presión en la salida porque dije que la tomo como referencia. Está el peso del agua y las reacciones que voy a determinar, que las he supuesto con este signo. Entonces, escritas las ecuaciones para el lado izquierdo de la ecuación del teorema de transporte de Reynolds aplicado a cantidad de movimiento, me quedaría en X, esta con signo menos porque la estoy suponiendo que va para allá, y en X no tengo presión. Por lo tanto, lo único que tengo es esto.
En I tengo presión en la dirección positiva, tengo la reacción que la estoy suponiendo hacia abajo y tengo el peso del agua que también va hacia abajo. Luego, el lado derecho de la ecuación, que sería resolver esto, tendríamos flujo de cantidad de movimiento en la salida en X menos flujo de cantidad de movimiento en X en la entrada. Acá estoy teniendo en cuenta el signo del flujo másico. Flujo másico entrante negativo, flujo másico saliente positivo. Y ahora tengo que ver qué pasa con los signos del flujo de cantidad de movimiento. Recuerden, esta M no es de flujo másico, sino de cantidad de movimiento. Esto se hace tanto en X como en Y. Veamos en X qué pasa. Acá tengo salida de cantidad de movimiento, entrada de cantidad de movimiento. Flujo másico con su signo menos. Y acá, ¿cómo es la velocidad en X en la entrada? La entrada sería esta. No hay velocidad en X. Y en la salida tengo esta dirección. O sea que esta es positiva y este es positivo. Este término queda como está y este se anularía. En Y tengo que hacer el mismo análisis. Salida de flujo másico positivo, entrada de flujo másico negativo. ¿Cómo es la velocidad en I en la salida? No tengo velocidad en la salida. Es nula. Y acá, en la entrada, la velocidad es positiva. O sea, este término queda como está. Entonces, en conclusión, recordemos que si aplicamos el teorema de transporte terreno a la conservación de masa, la conclusión que obtuvimos fue la que ya adelanté, que es que en módulo las velocidades tienen el mismo valor, solo cambia el sentido. Luego sí hay variación de cantidad de movimiento porque cambia el sentido de la velocidad y es lo que acabo de calcular acá, tanto en X como en Y. Entonces, las ecuaciones serían las siguientes. Entonces, fíjense que en X me quedó con un signo, la fuerza para el fluido, que sería la reacción, con signo negativo. Yo la había supuesto en la dirección de derecha a izquierda. Y como me ha dado un signo negativo, quiere decir que en realidad va de izquierda a derecha. Si ahora, en el caso de la fuerza en Y, supongamos que asumimos que la fuerza debida a la presión sumada a la variación de cantidad de movimiento que tenía en la dirección Y fuese mayor que el peso del agua en el codo, esto me quedaría positivo y por lo tanto la fuerza, el sentido de la fuerza estaría bien elegido. Si esto no fuera cierto, el sentido de la fuerza sería el contrario. Entonces lo que he logrado acá es definir el sentido y el valor correcto de las reacciones. Para hacer el cálculo mecánico y por lo tanto el diagrama de cuerpo libre, tengo que utilizar las acciones sobre el volumen de control debido al fluido. Y por lo tanto les tengo que cambiar el signo a lo que ya obtuve para el volumen de control, para así poderlo aplicar al diagrama de cuerpo libre. Habiendo determinado entonces las reacciones para el fluido en valor y signo, mediante el análisis que hice de volumen de control, en donde aquí se intervino el peso del agua, lo que hago es plantear ahora mi diagrama de cuerpo libre utilizando las acciones del fluido sobre el codo que son contrarias a las reacciones que yo calculé. Por lo tanto, en mi cálculo mecánico tendría la ecuación de equilibrio de fuerza en X, la ecuación de equilibrio de fuerza en Y, y fíjense que en X directamente lo único que tengo es que la reacción en el cordón de soldadura en X es directamente igual a la fuerza fluido-pared
en X. Mientras que en Y tengo que tener en cuenta ahora, en el cálculo de mecánico, el peso del codo. Entonces, el peso del codo tiene dirección hacia abajo, en negativo, y la E es de elbow en inglés, porque el codo es elbow en inglés. Entonces, la fuerza en Y es esta que tengo acá. Entonces, lo que he tenido en definitiva, si a este cálculo mecánico le reemplazo los valores tanto en X como en Y de las acciones, lo que tengo son las ecuaciones finales, que son las recuadradas acá en rojo. Y he podido hacer el cálculo de las reacciones sobre el codo. Imaginemos ahora que lo que yo quiero calcular es el esfuerzo neto que este motor entrega por, de alguna manera, cambiarle la cantidad de movimiento al fluido que lo atraviesa. El fluido, al atravesar el motor, sufre ciertos procesos, entre ellos la combustión, que dan lugar a un flujo que proporciona el empuje. Aquí el teorema de transporte aplicado a la ley de conservación solo da un valor aproximado del empuje, pero a veces es suficiente para la etapa de prediseño. Noten que acá tenemos el motor completo y yo lo que estaría analizando es un volumen de control asociado a este elemento y no un volumen de control que tenga en cuenta las partes internas del motor. Esto sería para un estudio de problemas de detalles, como vamos a ver a continuación. En el estudio de detalle uno tendría que saber qué es lo que pasa adentro de lo que sería mi volumen de control en un motor de reacción. Acá tengo un compresor, hay la cámara de combustión, en este caso de un turbofan tengo un ventilador acá, tengo la turbina y un mezclador y la tobera. En el caso de un turbojet, el turbofan no está y lo único que hay es el compresor y la turbina, más la cámara de combustión. Entonces, en ambos casos noten que hay un compresor y una cámara de combustión. Lo que difiere es que acá hay un fan, que acá no hay. Un fan es un ventilador y acá no está. Entonces, uno dice propulsión y reacción. Entonces uno piensa que este motor funciona porque sale un chorro por acá, que es lo que conocemos de toda la vida cuando inflamos un globo y lo soltamos. Entonces la pregunta es cómo funciona todo esto que está acá para proporcionar ese chorro. Les dejo la inquietud. Esto lo podemos discutir en la charla que tengamos durante la resolución de dudas, si alguno no sabe cómo funcionan estos motores. La cuestión es que, salvo el ventilador, la diferencia entre un turbofan y el turbojet es que solamente aparece este elemento que aquí no está. Entonces, veamos el ejemplo de un cálculo del empuje, que sería el thrust en inglés, y le vamos a aplicar la ecuación del teorema de transporte de Reynolds. Fíjense que acá está simplificada ya. Acá estarían todas las fuerzas que intervienen en mi problema y acá estaría la variación de cantidad de movimiento en este volumen de control que vamos a discutirlo a continuación. Entonces, el problema es, pretendo conocer el empuje a partir de que en un ensayo de motor yo sé que ingreso con esta velocidad y egreso del motor con esta velocidad. La presión exterior la considero que es la atmosférica. Acá habría que ver en detalle si este chorro es subsónico o supersónico para ver si hay fuertes variaciones de densidad que hagan que y aparte sale a una cierta temperatura para ver si estoy saliendo a presión atmosférica. Si hago la suposición de que la presión exterior es la atmosférica en todo el volumen de control, no tendría que tener en cuenta todos estos efectos que acabo de enunciar. Y aparte, sé que se queman, por lo tanto están ingresando a mi volumen de control tantas unidades de fuel oil. O sea que acá está ingresando gas y acá está ingresando un líquido a mi volumen de control, que los dos son fluidos. Y está saliendo una mezcla de ambos por acá. Entonces, uno podría pensar en definir varios volúmenes de control en este motor. Este sería el sostén que lo vincula con el ala del avión. Acá entraría el combustible. Acá tengo una velocidad de entrada que, fíjense, estoy considerando que el flujo es responder 1D, lo mismo que en la salida. Entonces,
acá podría definir distintos volúmenes de control. Uno que fuese por afuera, otro que tuviera en cuenta la cámara de combustión en vez de ir por afuera, y otro que fuera una mezcla de todo lo que tenga fluido y todo lo que sea sólido, que es un volumen de control muchísimo más complicado, que sería lo que ya vamos a ver. Entonces, veamos cada uno. Supóngase que tengo en cuenta la cámara de combustión acá. Acá, adentro de todo mi motor, hay un compresor, hay una cámara de combustión, y van a haber variaciones de presión. Entonces, no es un volumen de control que me convenga, porque sería complicado de estudiarlo para solo determinar el empuje. Podría tener algo más complicado aún, que es, como acabo de decir, todo lo que fuese fluido. Entonces el fluido pasa por la álabes del compresor, pasa por la cámara de combustión, pasa por los álabes de la turbina, y entonces esto sería mucho más complicado que el volumen rojo solamente. Para determinar el empuje, esto no me serviría. Lo que me sirve es determinar un volumen de control de este tipo, y acá tengo la fuerza para el fluido que ando buscando. Entonces el más adecuado sería el volumen de control en verde. Bien, una vez escogido el volumen de control en verde, y no voy a considerar los efectos de combustión, ya hemos dicho que el flujo es estacionario y unidimensional. Al aplicar la ecuación de continuidad se me va el término temporal, la variación local de la propiedad entre el volumen de control. Tengo que la integral de superficie se me transforma, al ser unidimensional, en sumatoria, y tengo dos entradas, la de gas, que es aire, la de combustible, igual a la mezcla que está en la salida. Acá fíjense que estoy ponderando al combustible en términos de unidades de masa de gas, o sea que es una fracción de la cantidad de gas que está entrando. Luego aplico cantidad de movimiento para el flujo estacionario, y acá en la dirección X. Entonces fíjense que acá tengo el flujo másico y acá tengo flujo de cantidad de movimiento en la dirección de X. La integral de superficie, tengo ahora, fíjense, una entrada de gas y una salida de gas y una entrada de gas, y no estoy considerando el combustible porque estoy en la dirección X. Noten acá que en vez de escribirlo como flujo másico por velocidad, estoy escribiendo la velocidad al cuadrado. A veces es útil escribirlo de esta forma y no de la otra. Entonces, al ser las dos velocidades en dirección X positiva, no afectan su signo al signo de estos dos términos. Finalmente, sobre el volumen de control, miro qué pasa con la fuerza. La fuerza de presión, al estar todo el volumen a presión atmosférica, es nula. La fuerza gravitatoria va en la dirección Y, por lo tanto en X no hay, no la tengo en cuenta. Y la fuerza viscosa, dijimos que iban a ser, en este caso, parte de la incógnita, quedan adentro del volumen de control. Entonces, cuando reemplazo todo lo obtenido en la ecuación de cantidad de movimiento en la dirección X, veo que tengo los dos términos, salida menos entrada, y directamente estoy reemplazando aquí en términos de lo que tenía en la entrada, que era aire y combustible, y por lo tanto la expresión final para la fuerza, la reacción en X, que es fuerza para el fluido, está relacionada con el flujo másico en la entrada, la fracción de gas que tengo en la entrada y la diferencia de velocidades, que fíjense que la velocidad en la salida está ponderada de alguna manera por el combustible que ha entrado.